de algo que se llama depresión, pero no de la depresión física, sino de una depresión espiritual, que no es lo mismo, aunque tiene la misma palabra, pero no la misma terminología. La palabra espiritual obviamente no habla de lo físico, sino de lo invisible, de lo que no se ve. Entonces, para que nos demos cuenta las razones por las cuales mucha gente se enfría en el Evangelio, mucha gente se aparta de Dios, mucha gente que al principio abrazan con amor el Evangelio, cuando uno de los 7 mensajes dice claramente, mira de dónde has caído, ¿no? Y arrepiéntete. Y haz tus primeras obras. Sí, haz las primeras obras. Dice, yo conozco tus obras, sé que has hecho esto y esto bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, y a veces no se dan cuenta porque pues simplemente la corriente se los lleva, ¿no? La corriente del mundo. Cuando Jesús nos dice, ustedes están en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo. Y entonces, hablar de esa depresión espiritual y sus causas, y también del remedio también, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver que algunos cristianos con frecuencia dan la impresión de estar siempre tristes, siempre infelices, faltos de fe, carentes de paz y de gozo, que desde luego no cabe duda de que esto es la razón principal por la que un número de gentes cristianos, entre comillas, han dejado de interesarse en el cristianismo y en la palabra de Dios. Y bueno, pues son carentes de fe, de gozo, de paz, cuando esas son características, valga la redundancia, que caracterizan o caracterizaron a la iglesia primitiva, el gozo y la paz. O sea, todo el mundo estaba lleno de gozo, lleno de... ¿Por qué estaban llenos de gozo la iglesia primitiva, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que estaban llenos de gozo? Aunque eran perseguidos, aunque pues que eran azotados, quizás encarcelados, ¿por qué estaban llenos de gozo? Porque seguían a Jesús. ¿Porque seguían a Jesús? Sí. Bueno, sí, en parte, pero estaban gozosos porque ya estaban ciertamente convencidos de que Jesús había resucitado. Porque al principio, pues, inclusive sus propios familiares, los apóstoles y todos dudaban de que Jesús había resucitado. Ya ven el incrédulo Tomás, le dijeron, ¿ya resucitó el Señor? No, hasta que no vean las marcas de sus manos, meta mis dedos en su costado, hasta entonces voy a creer. Y desafortunadamente de ahí esa marca de Tomás el incrédulo no se quitó, hermanos, prosigue hasta los días de hoy, porque la mayoría de gente no cree si no ve. Ajá. La gente quiere ver para creer, ¿no? Y si no, no cree. Bueno, entonces, mis hermanos, la iglesia primitiva es la iglesia que Cristo instituyó en el mundo. La primera iglesia que Cristo fundó en la tierra, esa es la iglesia primitiva. La iglesia que fundó por medio de sus apóstoles, que esa iglesia inicia en el año 33 de nuestra era con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí inicia la primera iglesia, fundada desde luego por los apóstoles, familiares de Cristo, conocidos, seguidores, y ya después de ahí empiezan lo que ahora les llaman células, ¿no? Que son también pequeñas iglesias. Recuerden que sus epístolas de Pablo, él les decía, les mandan la paz de Cristo, el saludo desde la iglesia en la casa de fulanito o en la casa de sultanito, como ahorita aquí, ¿no? Les mandan la paz de Cristo en la iglesia que está en la casa del hermano Adelfo. Así era en aquel entonces, ¿no? Entonces el gozo y la alegría eran elementos, o fueron elementos más, los elementos más atractivos del cristianismo en los primeros siglos. Y entonces, de tal forma, mis hermanos, que hoy a través de la exposición de la palabra de Dios, pues nos va a ayudar a recordar la vitalidad espiritual y el gozo de ser verdaderamente cristianos, ¿sí? Entonces, cuando eso suceda, cuando entonces por la exposición de la palabra de Dios y que le prestemos atención, entonces hallaremos nuevamente esa paz. Jesucristo mismo dice, aprendan de mí, sean
mansos y humildes de corazón como yo lo soy. ¿Y qué más dice? Y hallarán paz para su alma. Y esa es la paz que vamos a hallar, la paz en Cristo Jesús. Pero también en Efesios 4 me parece, dice parte de esos textos, dice, ustedes no han aprendido así de Cristo si es que le han puesto atención a Cristo. O sea, muchos han escuchado la palabra de Dios, han escuchado la palabra de Cristo, pero no le han puesto atención. Por ello es que entonces no germina la semilla. Por eso está la parábola del sembrador, ¿no? Es que una calle a la orilla de la carretera y como pues no tenía mucha raíz, pues se secó, cae la piedra igual no tenía raíz y el sol la quema y así, ¿no? Hasta que también la única que germina en el corazón de las personas, pero si no ponemos atención llega el diablo y dice, quita esa semilla sembrada en el corazón para que no crean. Entonces son causas por las cuales ahora las iglesias verdaderas, las iglesias que, y le vamos a mandar a Javi las características de la iglesia verdadera, cómo identificar a hoy la iglesia verdadera, porque desde hace 2000 años a esta fecha debería de haber sido un camino recto y justo, que es el camino que Cristo nos marca, pero en cierto momento de la historia se desvió la iglesia. Se desvió de tal manera que, comparada a la iglesia primitiva con la iglesia actual, nada que ver, mis hermanos, nada que ver. Entonces tenemos que entender que el modelo de iglesia que Cristo trajo a la tierra es el modelo de iglesia que debe de permanecer. ¿Por qué? Porque Dios no varía. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable. Dios no cambia. Sigue siendo lo mismo que Dios, el plan que Dios tenía desde el principio de la creación lo sigue teniendo hasta ahorita y lo tendrá hasta el reino eterno. Entonces, la causa por la cual se alejan muchos esa es una de las causas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por favor, Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42. ¿Cómo se llama el tema, pastor? El tema es la depresión espiritual. La depresión espiritual. Que ahorita vamos a regañar a los hermanos, pero luego ustedes ahí en la iglesia también los vamos a regañar. Salmo 42. Primeramente el verso 5. Ajá. Y estas personas que les digo que están siempre están tristes, aparentan infelicidad, están faltos de fe, faltos de gozo y de paz. Y por eso aquí este salmista se sentía más o menos así, pero él mismo se habla, ¿no? Y dice el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí lo leyó? No, lo encontramos a la hermana. Salmo 42. Salmo 42, versos 5. Aquí está el 4 y posiblemente acá está el 5. Exacto. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Así deberíamos de reaccionar, ¿verdad? Cuando sentimos que estamos en la iglesia y nos sentimos tristes, no debe nuestra alma de abatirse de esa forma, sino todo lo contrario. Debemos estar gozosos porque el Señor nos ha ofrecido vida eterna y el Señor no miente. El Señor, si nos ofrece vida eterna, solamente lo que tenemos que hacer es seguir sus instrucciones, seguir sus mandatos o sus decretos, ¿no? Bueno, ahora ahí mismo en el verso 11 del Salmo 42, ahora busca el verso 11 en el 42, dice nuevamente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muy bien. Y luego ahí mismo el Salmo 43. El Salmo 43, busque el 40, ahí está el 43. Está cortito. No, el Salmo 43, todo. Son 5 textos, sí, exacto.
Dice así: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. A tus moradas, dice. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, vean ustedes que en el verso 5 del 42, en el verso 11 del 42 y en el verso 5 del 43 dicen las mismas palabras. O sea, como que dice autorregañándose, ¿no? ¿Por qué estás triste, Ignacio? ¿Por qué estás triste si el Señor te ofrece vida eterna? ¿Por qué estás triste si tu Redentor vive? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué sientes esa tristeza? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando debo estar gozoso, lleno de alegría. ¿Por qué? Aunque tenga carencias, necesidades, enfermedades, no importa. Porque dice Jesucristo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces, debemos de sentir el poder de Dios en nosotros, que somos personas débiles. Y entonces, por eso es que las personas que a veces están muy tristes, que en la iglesia no hayan alivio, que se sienten aburridas, que se sienten desechadas, que quizás no les dan el lugar que ellos pretenden obtener o merecer, y se van poniendo tristes, se van abrumando a sí mismos al grado que dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Pues ahí ni me hablan, la hermana me dijo esto, el hermano me vio así. Y esa es una de las causas por las cuales se alejan de la iglesia. Cuando deberíamos de estar alegres y contentos, inclusive, mis hermanos, deberíamos decirle, Señor, gracias porque me pusiste en una iglesia donde hay mucha necesidad. Y entonces yo voy a obtener bendición porque voy a trabajar en donde tú me pusiste. Porque muchos hermanos ven una iglesia que tiene muchas necesidades, carencias, y no hay dinero, y están todos pobres, enfermos, y dicen, no, yo voy a buscar una iglesia que me guste. Que me traten bien. Como que está muy fea, ¿no? Como que puros pobres, puros... hasta se atreven a decir puros jodidos. Y dicen, no, yo no voy a una iglesia donde me traten bien, donde haya dinero, donde esté abundante. Si el Señor te pone en una iglesia donde hay necesidad, es porque ahí te necesita. Exacto. Entonces, debemos de gozarnos por ello. Debemos de gozarnos porque el Señor nos pone donde nos necesita. Todavía no está el reino de Dios, hermanos. Todavía no viene Jesús a reinar. Aún cuando venga, mi hermana, Dios le bendiga. Aún cuando ya venga el reino de Cristo, aún todavía va a haber maldad en el mundo. Aún todavía va a haber quienes no estén de acuerdo, va a haber idólatras todavía, ¿no? Entonces lo que debemos entender es que en esta vida no vas a poder tener reposo. Cuando seas el verdadero cristiano que Dios espera que seas, no vas a tener reposo. Jesús no nos engañó. Dijo, yo no vine a traer paz al mundo, vine a traer espada. Vine a poner a la nuera contra la suegra, y la suegra contra la nuera, y el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. Y entonces cuando se conviertan a mí, dice, los primeros a volcar la espada serán los de su propia casa. Y les pasará esto, y esto, y esto, y esto, por causa de mi nombre. Pero voces se dice, porque eso se convierte en bendición para ustedes. Bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Entonces, esto nuestra cultura humana no nos permite creer esto. Y decimos, no, yo quiero dinero, pues, ¿qué carro trae aquel vecino? Mira, yo quiero un carro, yo quiero mi fiesta, y voy a hacer, si el vecino vi que en la Navidad le hizo un fiestón, no, pues yo mando a traer una carpa más grande. Y otro fiestón, bueno, pues,
decía mi abuelita, despáchate con la cuchara grande, ¿no? Lo que Dios quiere es que de lo que abunde en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Si en tu corazón abunda lo material, de eso vas a hablar tu boca. Y entonces, si en tu corazón hay palabra de Dios, solo de eso vas a hablar. Una de mis cuñadas me dijo una vez, tengo un montón de cuñadas, eran hermanas de mi esposa. Dice, oigan, ¿no tiene otro tema más que el de la Biblia? Digo, afortunadamente no, cuñada. ¿Pero qué crees? ¿Ustedes no tienen otro tema más que el de comer gente? ¿Qué pasó? No se reúnen nomás, cuñada. Perdóname, pero eso es lo que se reúnen. O sea, perdóname por ser tan franco y tan directo, pero si tú me cuestionas sobre eso, yo te cuestiono sobre eso. Cuando ustedes se sienten, les puse hasta le puse nombre a la mesa donde se sientan. Reunión de mesa redonda. Era una mesa redonda grande. A tomar cafecito. Ay, ¿qué crees, fulanita? Fulanita y así. ¿No tienen ustedes otro tema que tratar que el de comer gente? Jamás lo volvieron a decir. Pero sí, de lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca, ¿no? Tenemos un hermano en la iglesia, desafortunadamente, tiene un negocio y le va muy bien. Y no, hombre, no para de hablar de miles y miles y miles. Y compré un carro de 150,000 y le presté 80,000 allá y tengo tandas de 200,000 y agarré 100,000 por acá y 20,000 por allá y 50,000 más allá. Y nomás eso habla. ¿Por qué? Porque el dinero está en su corazón. Sí. Y entonces, cuando no es así, digo, no que no sea necesario el dinero, lo es, estamos en un mundo material. Pero Mateo 6:33 dice claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el que sabe de que tienes necesidad te dará todo por añadidura. Pero busca primero el reino de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, por esas causas los hermanos a veces se alejan y no tienen ese gozo, esa alegría que caracterizaba a la iglesia primitiva. Estaban ellos gozosos y ¿qué creen? No les hacía falta nada. Nada les hacía falta, todo lo tenían en común. Y no les hacía falta nada porque el dueño de propiedades, de lo que fuera, las vendía y llevaba el dinero a los pies de los apóstoles. Venga, repártales igual a todos. No les faltaba nada. Tenían favor con el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el pueblo los conocía. Y que ellos no era necesario que dijeran somos cristianos, sino que ellos por sus... ¿Cómo los iban a reconocer? Por sus frutos. Por sus frutos, exactamente. Manera de vivir, todo. Entonces, por esa causa, el pueblo los conocía. Y inclusive a veces me supongo, no lo he leído en la Biblia, pero me supongo que a veces hasta dicen los chamaquitos de hoy en día, les hacían un paro al pueblo, diga, pues ahí vienen los romanos, métanse, escóndanse, ¿no? Me imagino yo. Entonces, esa alegría, ese gozo caracterizaba a la iglesia primitiva, ¿no? Y entonces, encontramos ese gozo que vamos a hallar entonces cuando sea expuesta la palabra de Dios, lo vamos a hallar en una parte muy específica de la Biblia, en toda la Biblia desde luego, pero hay un libro específicamente muy bueno que es el libro de los Salmos, en donde se revela la verdad en términos de la experiencia humana, porque ahí hay tantos salmos, mis hermanos, que nos hablan de la vida cotidiana, del sufrir, del dolor, pero también de la alegría, nos hablan de inclusive hasta de la satisfacción por el comer y toda la cosa, ¿no? En pocas palabras se habla de las verdades humanas en el libro de los Salmos. Y esta verdad, mis hermanos, se funda en las emociones, deseos y sufrimientos del pueblo de Dios, mediante las circunstancias por las que atravesaba el pueblo de Israel y ahora por las circunstancias que atraviesa la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Entonces todo esto debe de sonarnos una campanita, bueno, ¿por qué si yo... que igual esto, hermanos, es como cuando Pablo se autocuestionó y dijo, bueno, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago? ¿Por qué con la mente quiero servir a Dios, pero con mi carne sirvo al enemigo? Y vengo a descubrir que lo que hago no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero no se quedó ahí Pablo. No digo, bueno, pues ya ni modo, soy pecador. Y como hoy en día dicen muchos, se escudan en que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ¿no? Y otro pecadito, y otro pecadito. Al cabo nadie es perfecto. No, Pablo no se quedó ahí. Pablo luchó y le dijo no y no y no al diablo, y el diablo se alejó de él.
Y el diablo lo quería tumbar porque él mismo lo manifestó. Yo, dice, dejado en naufragios, abandonado en el desierto, dado por muerto y encarcelado y azotado y vituperado y ofendido y muerto de hambre y sin sed. Y bueno, sufrió horrores. Hasta una víbora lo picó. Exacto. Pero ¿qué creen? Él tenía bien claro en la mente: bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Y se lo había manifestado a Ananías. Ve, dice, porque instrumento me es para que lleve mi nombre y le he de hacer saber cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Sí. Órale. Y entonces, hermanos, nosotros que nos reímos de eso, pues ¿a qué fue Pablo el que sufrió, yo no. No, ¿de veras amas a Cristo? Entonces toma tu cruz y síguelo. Niégate a ti mismo. Ya no eres tú. Dice Pablo, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, dice, lo he de vivir para gloria de mi Dios. Amén. Pero hermanos, ¿ya llegamos o no a ese nivel? Y si no hemos llegado, dicen los americanos, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando para llegar a ese nivel? Es un nivel espiritual, no un nivel religioso. Porque a veces en las iglesias hay muchos que cumplen y los ves ahí a la mera hora y hasta antes de la hora ya están ahí parados y ya como si fueran a checar tarjeta, ¿no? Ya vine, ya estuve presente, ya cumplí, ya ahí nos vemos. Hay veces que todavía no termina la predicación y salen como balas todos, se van, ya están deseosos de irse. Cuando Isaías 58 me parece dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, de hablar tus palabras, de hacer tus negocios en mi día santo y lo llamaras delicia y lo buscaras como se busca el oro y la plata, dice, yo te pondré en lugares altos, pues en el hueco de sus manos de Dios, ¿no? Qué gran bendición y promesa de Dios, ¿no? Pero si retrajeres tu pie, ¿qué quiere decir eso? Si dejas de hacer tus cosas en el día que el Señor eligió desde el principio de la creación. Desde ese día que Dios eligió, que lo apartó, le puso nombre, lo bendijo, lo santificó y reposó en él. A los otros días les puso nomás números. Fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo, del tercero, cuarto, quinto, sexto, pero al séptimo día el Señor ¿Por qué creen ustedes que Caín y Abel y Eva y Adán y los demás descendientes ofrendaban a Dios? ¿Por qué ofrendaban? ¿Cuándo Dios dijo que había que ofrendarle? Pues lo dijo en el cuarto mandamiento, que todavía no estaba escrito como tal. Pero dijo, este día, es desde Jehová tu Dios. Y me traerás una ofrenda aceptable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces ahí fue el problema con Caín y Abel, ¿no? Y entonces ofrenda, ¿cuándo dijo Dios? El sábado. Tenías que ofrendar. Ahora nosotros, cristianos, ¿qué es lo que vamos a ofrendar el sábado? Holocaustos de labios. Así es, holocaustos de labios, alabanzas para glorificar el santo nombre del Señor, ¿no? Eso es lo que vamos a ofrecerle a Dios. Y lo que déjenme ver, traigo aquí el papelito para que vean ustedes qué es lo que debemos de ofrendarle a Dios. Lo que debemos de ofrecer a Dios. Señor, no pudiendo darte u ofrecerte lo que tú mereces por nuestra condición humana imperfecta, solo te ofrezco mi amor, mi fidelidad, mi respeto, mi temor, mi agradecimiento, mi admiración y sobre todo te ofrezco mi vida. Es lo único que podemos ofrecerle a Dios. ¿Recuerdan ese canto que tenemos nosotros que es y esta es mi vida y te la ofrezco? ¿Qué recuerdan ese canto? Me ofrece un sacrificio de alabanza, es el que me da gloria. Amén. Así que al que rectifique su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Amén. Así es que entonces, mis hermanos, tan cierto es esta descripción de los salmos, que a través de los siglos se ha probado ser fuente de gran, dice la Escritura, de gran solaz, ¿sí? Y de aliento para el pueblo de Dios, es decir, para los hijos de Israel, pero también para los miembros de la iglesia cristiana verdadera. Y bueno, ¿cómo podríamos decir nosotros que somos la iglesia verdadera? Porque todo el mundo dice eso, ¿no? Todo el mundo dice, a vos paz, A vos paz.
Ahí está blandito. Porque Se recae. Cumpliendo todo. deje que entre mi hermana. No, sí la vi, pero No quiere que entre hermano. No. Entonces, ¿cómo podríamos ahora decir somos la iglesia verdadera? Porque todo el mundo clama ese título. Sí. Todo el mundo clama ese título. De que somos la iglesia, los demás están mal, nosotros no. Nosotros tampoco podemos emitir esa sentencia. ¿Por qué no? Porque sería pensar egoístamente. De hecho, los que van a ser salvos lo decide Dios, no nosotros. Ajá. Pero sí podemos decir que pertenecemos a la iglesia verdadera cuando se identifican las características de la iglesia verdadera en estos tiempos. ¿Cuáles serían esas características? Usted ya se las sabe, ¿eh? Sí, yo ya no voy a decir nada. Shut up. Yo también por eso no hablo. Sábado, Bueno. Bueno, es importante entenderlo. Dice la Escritura, y no me viene a la mente el texto, ¿no? Pero dice la Escritura que el que no les hable de la fe y el testimonio, todavía no les amanece. O sea, ¿qué quiere decir todavía no les amanece? Viven en la oscuridad todavía. ¿Y qué simboliza la oscuridad? El pecado. Pues todavía no les amanece. Si no les hablan de la fe y el testimonio. Entonces en Apocalipsis 14, verso 12, dice claramente, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, esas son ciertas características. Ahora, la primera característica de la iglesia verdadera es que crean en Cristo y que Cristo sea el centro de la predicación en la iglesia. El centro de la predicación es Cristo Jesús. Esa es la primera característica. La segunda es que entonces tengas el testimonio de Jesús, que no es lo mismo a dar testimonio. Una cosa es dar buen testimonio y otra cosa es tener el testimonio de Jesús contigo. ¿Cómo puedes tener el testimonio de Jesús contigo? Bueno, haciéndolo de acuerdo a las Escrituras. Como le dijo el apóstol Felipe al eunuco, cuando le dijo, hay aquí muchas aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, sí. Si creyeres en tu corazón que Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y confesares con tus labios que Jesús es el Señor, nadie te lo impide. Entonces el punto es creer en el Hijo de Dios y predicarlo. Y aparte de eso, tener el testimonio por medio del bautismo, que eres sellado por el Espíritu Santo cuando eres bautizado, de acuerdo a las Escrituras. No en un tinaco, no en una pileta, no en una regadera, no, ni con aspersión, agüita de aspersión en la frente, no, por sumersión. Entonces, y en aguas corrientes, ¿no? Entonces, tener el testimonio de Jesús. Y aparte también, otro punto es que prediques los juicios que Dios traerá a la tierra. Porque Dios y el mundo esperan mucho de la iglesia verdadera, que somos los indicados para advertirle al mundo y decirle lo mismo que se le dijo al pueblo de Israel en aquel entonces en el imperio babilónico. Se le decía, salgan de medio de ella, pueblo mío, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Ahora en la segunda Babilonia se le dice, salgan de medio de ellas para que no se hagan partícipes de sus malas obras. Salgan de medio de ellas. ¿Pero quién se ha atrevido a predicarles? Casi nadie. Entonces, si una iglesia se dice cristiana pero no predica el evangelio, no es una iglesia cristiana. Es solo una iglesia, no una iglesia cristiana. Igual aquellos que dicen, bueno, pues sí, nosotros nos reunimos semana tras semana y nos reunimos 2-3 horas y pues no sabemos ni siquiera cuál es el último mensaje de Dios hacia la humanidad. Tampoco es la iglesia verdadera. Nosotros tenemos como uno de nuestros puntos de fe es el número 23, ¿sí se acuerdan cuál es el punto de fe número 23? El mensaje de los 3 ángeles, basado en Apocalipsis 14, versos 6 al 14. Es lo que se tiene que estar predicando ahorita, que es el último mensaje de Dios hacia la humanidad. ¿Y cómo comprobamos que es el último mensaje de Dios hacia la humanidad? Porque en el verso 6, dice, vi volar un ángel del cielo que traía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo, y lengua y pueblo. Y ya en el verso 14 nos corrobora claramente, dice en el verso 14, vi una nube blanca en el cielo y venía sobre ella alguien parecido al Hijo del Hombre que traía una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Y qué significa traer una hoz aguda?
viene a la siega, o sea, viene a la cosecha. ¿Y quién es ese personaje que trae una corona de oro y viene sentado sobre una nube blanca? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso en la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña le dijeron, ¿quieres que cortemos la cizaña? No. Dejen que crezca junto la una con la otra. Llegado su tiempo, dice, yo enviaré a mis ángeles a levantar a sus elegidos de los cuatro puntos de la tierra. Pues viene Jesús a cegar la tierra, a cosechar la tierra. Eso nos corrobora que es el último mensaje de Dios a la humanidad, porque ahí Dios no está viendo si tienes o no religión, a cuál perteneces, no, ahí dice a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Para testimonio. Eso es cuando venga el fin, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que estar predicando. Entonces, la iglesia que predique eso, la iglesia que crea en Cristo, la iglesia que predique a Cristo, la iglesia que tiene el testimonio de Jesús, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la iglesia que predique los juicios de Dios, esa es la iglesia correcta, esa es la iglesia verdadera en estos tiempos. Porque esas son las características de la verdadera iglesia. Entonces, si en una iglesia se reúne el domingo, no es la iglesia correcta. Si en una iglesia creen en la ida al cielo, no es la iglesia correcta. Si en una iglesia creen en el infierno de fuego como lugar de tormento, no es la iglesia correcta. Para que entonces no se dejen engañar y no haya confusión de que... Bastantes gentes me han dicho, es que mire, yo estoy confundido, unos dicen una cosa, otros dicen otra, aquí me dicen esto, acá me dicen esto, por allá me dicen lo otro, y la verdad yo no sé. Lo que no sabes es la Biblia. La misma palabra de Dios te guía. No dice este salmo, sea tu palabra lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Entonces, toda la vida, tu vida, la vas a guiar por la palabra de Dios. Que sea lámpara, porque tú eres luz del mundo y vas a alumbrar donde hay oscuridad, donde hay pecado. Tú vas a alumbrar con qué. Recuerden el ¿Texto de la vela? De la vela, sí. Dice, nunca me lo he podido grabar, y lo he dicho millones de veces, nunca me he podido. Dice que una vela no se prende para ponerse abajo de la mesa. Una vela se prende para ponerse en el candelero, para que alumbre la luz de la casa, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, ¿a quién hay que alumbrar primero? A los de la casa. A la iglesia. ¿Y quiénes son los de la casa? La familia. La iglesia. Porque si tú no tienes luz, vas a salir y tú vas a ser un ciego que guía a otro ciego, los dos van a ir a dar al mismo agujero. Entonces debes de salir con luz, que es la palabra de Dios. Por eso dice que cuando vino la luz, que es Cristo Jesús, dice los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas y no querían que salieran a la luz. Pero la Biblia dice que van a salir a la luz. Todo lo que hayas dicho, pensado, hablado, hecho, todo va a salir a la luz. No hay nada oculto. No hay nada oculto. Entonces por medio de la palabra todo va a ser, por medio de la luz todo va a salir a flote. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos todo esto. Son causas por las cuales a muchos hermanos se salen de la iglesia, se sienten tristes, se sienten desahuciados, se sienten, desechados, infelices, sin gozo, sin paz. Como atacados, ¿no? Sí, también. ¿Por qué? Porque no han abierto su corazón verdaderamente. La nueva vida en Cristo de Efesios 4 dice claramente Pablo, esto digo y requiero de ustedes, que ya no anden como los otros gentiles, que tienen la mente entenebrecida, ajenos de las cosas de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque no abren su corazón. Cuando Jesús dice, heme aquí, yo toco a la puerta, si alguien abre, entro y ceno con él, y si no, sigo mi camino. Ese es el Espíritu Santo, mis hermanos. Si ustedes no le abren la puerta, se sigue de frente. No se queda con ustedes. Pero cuando ustedes le abren su corazón, mismo Jesús dice claramente, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti, cuando tú le abres el corazón a Dios. Pero si tú cierras tu corazón y unas cosas te gustan y otras no te gustan, pues entonces no estás abriendo tu corazón, ni estás escuchando la voz de tu pastor. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigue. Pero si no sigues, porque hay cosas en la Biblia que no te van a gustar. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo con tu estilo de vida, no van de acuerdo con tu estatus económico. Entonces no quieres sacrificarle a Dios un día, cuando Dios sacrificó a su propio Hijo por tus pecados y los míos. Y argumentan, es que tengo que trabajar, es que tengo necesidad. ¿Y crees que Dios no sabe eso? ¿Crees que Dios no conoce eso? Sí. Claro. Mateo 6:33 dice claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el que sabe de qué tiene necesidad te dará todo por añadidura. Pero búscalo primero a Él, a la fuente de todo. La fuente de todo es Cristo Jesús.
La fuente de la vida, la fuente de la vida eterna, la fuente de la salud, la fuente de la economía, la fuente de la prosperidad, la fuente de todo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es importante esto, mis hermanos, súper importante. Y entonces, si hermano Gabrielito quería decir algo, Sí, adelante, hermano. nuestro hermano al empezar decía que el tema era para la debilitación del hombre. Y de hecho, nuestro Dios, con toda su sabiduría, Él sabía todo lo que acontece en la carne, por eso Él, desde un principio vemos que Él puso 6 días de trabajo y 1 día de descanso, Amén. porque sabía que nosotros en los 6 días, como somos carne, somos débiles, trabajo cansa o también se sufre de todas las inquietudes entre prójimo, entre familia, entre todo. Casi la mayor parte se recría inquietudes en los 6 días, que digamos en los 6 días nos dedicamos a orarle al Señor, a pedirle, a estar contento en lo que decía, ¿no? Y eso debe de ser así. Más en cambio, Claro. en los 6 días vienen las preocupaciones, no que el dinero no alcanzó, no que mi niño va a la escuela, no tiene uniforme, que no que mi marido le corrieron el trabajo y que no consigue trabajo y empieza a poner, o sea, empieza un montón de decisiones. Precisamente por eso Dios escogió un día. Todas las inquietudes, todo el sufrimiento se quedó hasta el viernes. Y ya el sábado, por eso dice el Señor que todos los que estén cargados vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. Él puso un sábado, pero ese sábado no tiene que ser otro día más que el día sábado. Entonces, cuando el hombre hace lo posible de reposar ese sábado, reposa el espíritu, reposa la carne, en todo hay aliento de vida cuando se obedece ese mandamiento. Yo así lo veo, quién sabe. Que dice No, tiene nuestro usted toda hermano. la razón, mi hermano. Y tiene usted la razón porque lo que usted está diciendo es bíblico. Lo mismo que el libro de Eclesiastés nos dice claramente que hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, para crecer, para reír, para llorar, para trabajar, para descansar. Para todo hay tiempo. Pero el ser humano revuelve los tiempos. Cuando es tiempo de trabajar, están descansando en la casa. Eso. Cuando es tiempo de amar, están odiando. Cuando es tiempo de reposar, están trabaja y trabaja hasta en la noche. Decían los americanos allá en Estados Unidos, decían, el ser humano trabaja media vida para ganar dinero y la otra media vida para dárselo a los doctores, ¿no? Para sanar de tanto trabajo, ¿no? Precisamente por eso lo que está diciendo mi hermano Gabinito es de que descansemos el sábado de nuestro trabajo secular. Entonces vamos a reposar de ese trabajo secular, pero vamos a tener comunión con nuestro Dios. Ese es el día que Dios elige desde el principio de la creación. ¿Para qué? No es un capricho de Dios. No sé si sepan ustedes cuál es la primer causa de reunirse el sábado, después de adorar a Dios, desde luego, ¿no? Porque el propósito principal de reunirse el sábado es adorar a nuestro Dios, ¿no? Pero la segunda causa, ¿cuál creen ustedes que sea? La comunión. No es así, se tiene al adorar a Dios. Es el día en que Dios bendice a su pueblo. Ah, bendición. Es el día que por medio de la bendición pastoral, no esta, Ah, no. no, es el día en que Dios, por medio de la bendición pastoral, bendice a su pueblo. Y es el día en que, como lo menciona mi hermano Gabino, el que esté cansado y cargado venga y el Señor le hará descansar y perdonará sus pecados. Dice, el que haya pecado, doble su rodilla y pida Y te perdón. da unas novedades. Sí, Dios es bueno en perdonar, pero Dios no puede ser burlado. No te confíes y durante la semana estés pecado tras pecado tras pecado, al cabo llego el sábado y el Señor me perdona, ya estoy nuevo para la otra semana y más pecado. No, cuidado, Seríamos cuidado. como en el tiempo de los holocaustos, ¿no, hermano? Ándale. O como en los tiempos cuando la Iglesia Católica vendía indultos, que vendía perdón de pecados por tanta cantidad, ¿no? Y según escuché una anécdota que no dudo que sea real, pero también puede ser ficticia, donde según en cierto pueblo, allá en Europa, en los tiempos de los indultos, de la Santa Inquisición, llegó un sacerdote a un pueblo
y pues todos eran malos ahí, ¿no? Y entonces él empezó a vender los indultos, así les dijo, no, pues mira, tus pecados serán perdonados por tanta cantidad, así, órale. Y que según este sacerdote muy sediento, pues entró a una cantina del pueblo, ¿no? Y ahí es donde reunía a las personas para perdonar sus pecados. Y que después de ahí entró una persona que nadie había visto, no se había mencionado durante la historia, y que fue directo al sacerdote y le dijo, oiga, ¿y cuánto me cuesta pagar un pecado futuro? Que todavía no cometo, pero que voy a cometer. Ay, hijo, pues depende del pecado, ¿no? Es un pecado grande, dice. Muy grande, sí, es un pecado muy grande. Ay, hijo, pues te va a costar bastante, ¿no? ¿Cuánto? Tanto. Ahí está. ¿Y cuál creen que fue ese pecado que iba a cometer este hombre? Iba a matar al sacerdote. Iba a matar al sacerdote. Cuando salió el sacerdote de ese pueblo, lo asaltó, pues le quitó todo el dinero. Pero él se sintió bien, ¿no? Pues yo no tengo culpa alguna, ya pagué mi pecado. Por adelantado lo pagué. Y eso digo, no me consta, bueno, tampoco, pero tiene mucho sentido. Y se agarró, sacó el dinero. Pero eso mismo decía Martín Lutero, ¿no? Cuando daba administraba la palabra de Dios ante el catolicismo, ¿no? Eso Sí. es lo que decía. Dice, son las reliquias de la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Ándele. Que vengan, dice, compren, ¿cómo se le llamaban en ese tiempo? Cómprenlo, dice, y ya, pues por obtenerlo ya están salvos, ¿no? Los huesos de los apóstoles. El indulto, ¿no? Ajá, Sí. el indulto. Perdón, pues, perdón, doctor. Aún está vigente, señor, ese pago por ahí, Pues eso sigue. juegos. A veces uno, digamos, no es que mañana no vengo. De una vez. Bueno, entonces continuemos con el tema. Entonces, mis hermanos, decíamos que para cómo podemos observar a estas personas, estas nobles almas, ¿no? Que luchan con sus con sabidos problemas y a veces hasta con ellos mismos, ¿no? A veces uno mismo se autoflagela emocionalmente y en esos momentos, ¿verdad?, que está uno sufriendo y a veces se culpa a uno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? No debería de haber hecho esto, y ahí están flagelándose. En esos diálogos consigo mismos, a veces viendo el libro de los salmos, mis hermanos, leyéndolo, pues desnudamos nuestro corazón, ¿no? Y analizamos nuestros problemas, que a veces no entendemos nosotros mismos, decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y muchas veces, como no encontramos ese por qué, es muy, desde Adán y Eva viene esto, empezamos a culpar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel vecino que es ratero, es secuestrador? ¿Por qué a mí? Pero antes de cuestionar eso, de por qué a mí, si leemos el libro de los Salmos, vamos a encontrar la respuesta. Y a veces ahí la respuesta está bien clara. Mira cómo estás delante de Dios. Es como, por ejemplo, si alguien ignora la palabra de Dios, en este caso mi hermana María apenas empieza, ignora la palabra de Dios, y ella según pues es muy sincera al respecto, ella cree estar bien con Dios porque pues ignora muchas cosas, ¿no? Y es inocente hasta cierto punto, ¿no? Y es como si mi hermana Mari saliera a la calle con un pedazo de su cara pintado con tizne y no se da cuenta, y ella sale muy sincera a la calle y no se da cuenta hasta que alguien le pone un espejo y le dice, mira Mari, ¿cómo está tu cara? Hasta ahí se acabó la inocencia de Mari. Es precisamente como pasa con los pecadores. A veces no nos damos cuenta de los pecados hasta que, para corroborar esto que les estoy diciendo, vean que dice Romanos 7:7. El pecado que mora en mí. No, Romanos 7:7. Ahorita vamos a ver cómo a veces nosotros inclusive ignoramos cosas
pero nos aferramos a nuestro pensamiento y no nos hemos dado cuenta que estamos mal. Hasta que el espejo nos lo ponen enfrente. Sí, paisanos, Y ese espejo, ¿saben cuál es, mis hermanos? Ahorita que lean el texto les digo. Romanos 7:7. ¿Qué dice? A ver quién lo quiere leer. Y eso nos pasa a todos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen. No. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Ajá. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Entonces, hermanos, a veces ignoramos cosas. Para eso sirve la palabra de Dios. Para eso sirve la palabra de Dios. ¿Para qué? Exacto. Para decirte, mira cómo estás delante de Dios. Mira cómo estás delante de Dios. Y entonces hasta ahí se acabó tu inocencia. Hasta ahí se acabó tu ignorancia. Por eso dice Pablo, dice, yo no sabía que codiciar es pecado, si no me lo dice la ley. O sea, ¿cuál ley? ¿Qué ley nos dice que codiciar es pecado? Los 10 mandamientos. Así es, sí. La ley del decálogo. ¿Qué mandamientos específicamente? El décimo. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni su casa, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, precisamente entonces nosotros a veces, dentro de la ignorancia de la palabra de Dios, entonces andamos diciéndole a varios, no, es que tú estás mal por esto y por esto, es lo que yo pienso, pero ignoras muchas cosas. Hasta que no te presentan la palabra y te dicen, mira, esto es lo que es, no lo que tú piensas. Esto es lo que es. Este es el espejo. La palabra es lo que me dice cómo estoy delante de Dios. Pero si encima de que la palabra me lo dice y todavía me aferro, no, es que esa... entonces cuidado, porque dice Jesucristo, el que no es conmigo, en contra de mí es. Entonces mucho cuidado cuando tú te aferres a lo que tú piensas. Hay una cosa muy valiosa que escuché en mi hermano Gavino la semana pasada. Al hablar de las festividades judías,